Bienvenidos a este nuevo video de la cátedra de gestión de datos. Mi nombre es Adrián Meca y este video se publica bajo la licencia Creative Commons. En este video vamos a hablar sobre left y right join dentro de el lenguaje de SQL. En MySQL vamos a utilizar como herramienta. Si vieron el video anterior, vamos a continuar a partir de la última consulta, por lo tanto, si no lo vieron, les recomiendo que vayan a verlo, sobre todo los últimos minutos, para ver dónde habíamos quedado con el requisito y cómo habíamos llegado a esta consulta. Bien, en este caso, nosotros habíamos buscado el listado de empresas para la agencia personal que habían realizado solicitudes de aspirantes a la agencia de personal y queríamos obtener información sobre la empresa, las solicitudes, los cargos solicitados y los contratos que se habían realizado. Sin embargo, ahora supongamos que el requerimiento es que indiquemos todas las solicitudes de empresas con sus cargos y además indiquemos la información de los contratos si se realizaron. Es decir, no necesariamente, no todas solicitudes terminan en un contrato, pero en caso de hacerlo queremos la información. Y si no se hizo un contrato, queremos al menos la información de las solicitudes. Para eso existe el tipo de join llamado left join. ¿Sí? En este caso, left join trae todo sobre las tablas anteriores, ¿sí? Es decir, empresas, solicitudes y cargo, y relaciona todas las filas que pueda con las filas de contrato que encuentre. Es decir, mientras haya esa solicitud se haya convertido en un contrato, busca los datos del contrato y nos los devuelve. Sin embargo, si no puede encontrar un contrato para esta solicitud, completa los datos del contrato con nulls. ¿Sí? Nos devuelve una fila para esta solicitud, pero completa los datos que no pudo encontrar en el contrato con nulls. ¿Sí? Es decir, todo lo que esté a la izquierda o antes del left join se traerán todas las filas donde se encuentren datos en todas las tablas. Sin embargo, para las que se encuentra luego del left join, si no encuentra ninguna coincidencia, devuelve nulls. ¿Sí? Bien. Si no queremos mostrar nulls, siempre podemos recurrir a las funciones como ifnull para mostrar otra información. Ifnull o cuál es nos van a permitir mostrar un segundo valor o una leyenda o un valor por defecto en caso de que lo necesitemos. Bueno, y ahora supongamos que además de esto pedimos informar los datos de las personas a las que se contrataron. Entonces vamos a hacer un join con personas. La clave foránea entre contrato y persona era el DNI. Y vamos a indicar los datos de las personas. ¿Sí? DNI, apellido y nombre. Bueno, notemos que había una única solicitud, ¿sí?, de la empresa Informatics en el 9 de enero del 2014 para jefe de desarrollo, donde no había ningún contrato. Ahora incluimos la tabla personas, ejecutamos esta consulta y vemos que el resultado no nos incluye ese registro. ¿Sí? Antes teníamos 7 registros
donde había 2 solicitudes de jefe de desarrollo y una no tenía contratos. Ahora, si yo cambio inner por left, van a ver que vuelve a aparecer. ¿A qué se debe esto? Al hacer el join con persona por el DNI, esta fila, si yo le pongo acá para que ustedes vean el dato de contrato.dni, van a ver que quedaba ya en nulo antes de incluir personas. ¿Eso qué nos indica? Que al hacer un join con personas, si yo uso un inner join, va a buscar en la tabla persona una persona con DNI nulo. Como el DNI es la clave primaria de persona, por definición no va a existir ningún registro que cumpla esa condición. Por lo tanto, no va a poder relacionarla con la tabla persona. Y se va a perder este registro 3 que tenemos aquí. Se va a perder completamente. Bien, en cambio al hacer left, como no encuentra en la tabla persona ninguna persona que coincida con este DNI nulo, entonces va a completar el resto de los datos de la persona con nulls. Y de esta forma mantiene el orden de las tablas y no perdemos la ventaja del left de traer todas las empresas y solicitudes aunque no tengan contratos. Bien, voy a mover el inner join de contratos hacia el final para que vean cómo mantiene el funcionamiento y no cambia. O sea, volvemos a obtener los 7 registros, no perdemos este dato a pesar de que tenemos un inner join luego de los left join. ¿Eso a qué se debe? Bien, contratos se está relacionando con la tabla solicitudes empresas. Solicitudes empresas entró por un inner join, por lo tanto todas las filas de solicitudes tienen datos. Si yo agrego un inner join contra la tabla solicitudes, no voy a perder ningún registro por la falta de datos digamos, por un dato incompleto en solicitudes, porque no puede haber datos incompletos en solicitudes. Lo mismo pasaría con empresas. Sin embargo, contratos, al ingresar en los datos de contrato a través de un left join, puedo tener registros como este donde el contrato no tiene ningún dato. Cualquier join de una nueva tabla, en este caso persona, contra la tabla contratos, tengo que mantener el left join. Si no mantuviera este left join, pierdo los datos. Si yo ahora agrego una nueva tabla y esta se relaciona contra personas o contra contratos, va a tener que ser también por left join. Si esa nueva tabla se relacionara con cargos, solicitudes o empresas, podría utilizar inner o left según cuál fuera el requerimiento que tengo para responder. En general, la forma más simple de darse cuenta es si estoy haciendo un nuevo join y todos los registros de solicitudes tienen que tener cargos, porque no existe una solicitud de un aspirante si no sé a qué cargo, para qué cargo lo solicitan. Bueno, entonces entra por inner join. Si puedo, como en este caso, una persona puede no haber sido contratada, tiene que entrar con left join. Si una solicitud puede no contener contratos, tiene que entrar por left join. Esto es conceptual y depende de las reglas de negocio y la solicitud que nos esté haciendo el cliente. Generalmente las primeras veces cuesta detectar un left join. Eso es algo que se logra con la experiencia y la práctica sobre todo. Pero lo importante es que si una tabla ingresó a través de un left, todas las tablas que relacionemos con esa también ingresen de la misma forma. Bien, en cuanto a estos casos, es siempre importante también que si vamos a poner una condición en el where, por ejemplo, nosotros pusiéramos una condición como que la fecha de incorporación
pongamos una que cumplan todas. Todos son mayores al 2014. Entonces vamos a poner fecha de incorporación del contrato, ¿sí? Que sea mayor a 2014-01-01. Bien. Y perdemos ese registro. ¿Por qué? Si lo vemos ahora, ese registro tiene la fecha de incorporación en null. Por lo tanto, al pedir esta condición, estamos perdiendo este registro. Siempre que agregamos una tabla con left join, tenemos que tener en consideración al utilizar esos registros en el where que esos registros pueden ser nulos. Y la pregunta es si queremos que esos registros nulos se muestren igual o no. En este caso, si yo quisiera que se muestren igual, es decir, quiero todas las incorporaciones en el 2015 o que no hayan tenido contratos, entonces puedo poner com.fecha incorporación is null or esta condición. Entonces tengo todas las incorporaciones de 2015 en adelante o aquellas que no han sido contratados. Bien, esto de vuelta depende de qué información se nos solicite y las reglas del negocio donde estoy trabajando. No es necesario poner siempre esta condición, ni tampoco es que podamos pasarla e ignorarla como si fuera irrelevante en la mayoría de los casos. Dicho esto, hay que tratar de evitar estos casos. Suelen ser bastante inconvenientes a la hora de optimizar las consultas y suelen traer serios problemas de performance cuando el conjunto de datos se vuelve grande. Entonces, en lo posible, esto, si no es necesario, debe evitarse. Bien. Ahora vamos a buscar una nueva consulta con left join más sencilla y más corta para explicar la relación, la diferencia y la equivalencia entre left y right join, ¿sí? Y dar un poco más de claridad a cómo funcionan estas operaciones. Bien, vamos ahora a traer de las personas los títulos. Para eso necesitamos pasar por la tabla personas títulos. ¿Sí? Vamos a indicar en este caso, perdón, mejor vamos a utilizar las empresas y los cargos que han solicitado, que han sido utilizadas como antecedentes laborales. Es decir, cuando un aspirante o un cliente de la agencia de personal indica sus datos, indica los lugares donde trabajó y los cargos con los que hizo. Bueno, vamos a buscar las empresas que son mencionadas como antecedentes y en qué cargos ha trabajado la gente en dichas empresas. Bien, en punto quit vamos a mostrar la razón social y de los cargos vamos a mostrar el código de cargo y la descripción del cargo. Vamos antecedentes. El quit es la clave foránea, así que vamos a utilizar el quit y vamos a hacer finalmente el left join con cargos entre antecedentes.código de cargo igual a cargo.código de cargo. Bien, ahí tenemos todas las empresas que han sido reportadas como un antecedente laboral
Y en este caso la empresa Tráigame Eso nunca fue indicada como antecedente laboral. Esto quiere decir que ningún candidato que esté buscando trabajo en nuestra agencia ha trabajado alguna vez en Tráigame Eso. Bien, en ese caso yo lo que estoy buscando es el listado completo de empresas y los cargos donde alguno de los aspirantes de nuestra empresa ha trabajado. Yo podría querer resolver la situación inversa, es decir, los cargos, ¿sí? Y en qué empresa que tengo en mi base de datos y en qué empresas alguna persona trabajó en dicho cargo. Entonces vamos a incluir la segunda consulta y vamos a utilizar la inversa del left join, que es el right join. Y aquí tenemos todos nuestros cargos y en qué empresa fueron indicados como un antecedente. Y vemos que el cargo cadete, por ejemplo, no ha sido un antecedente laboral de nadie en ninguna empresa. Bien, como ven, vamos a incluir aquí el left join y aquí el right join para que sea más fácil de visualizar. El left join trae todos los registros de la tabla de la izquierda y relaciona los que puede con la tabla los relaciona con todos los que puede la tabla de la derecha y si no puede los completa con nulos. Es decir, le da prioridad a la tabla de la izquierda. Por eso su nombre left join. Right join es opuesto. Es decir, trae todo lo de la tabla de la derecha y si falla porque no puede relacionarlo con algún registro de la tabla de la izquierda, lo completa con nulos. ¿Sí? Los datos de la empresa están en nulos. En general, en lo que es las personas de las lenguas romances, que escribimos de izquierda a derecha, de arriba a abajo, no suele ser mucho más sencillo visualizar el left join que el right join. También, en general, la representación de un árbol binario o de un árbol jerárquico suele venir con los nodos de la izquierda y vamos avanzando hacia la derecha y hacia abajo en los hijos. Entonces nos suele resultar mucho más fácil esta visualización del left que la del right. Entonces cuando queremos hacer algo como esto, podemos, en lugar de hacer un right join, escribir lo mismo, pero acá, empresas. Y vamos a invertir las condiciones. Vamos a quitar la primera para evitar errores en ejecución. Perdón, y aquí vamos a poner left join y vemos que nos trae el conjunto de cargos y el conjunto de cargos en las dos consultas por igual. Para poder diferenciarlo vamos a ponerle un atributo para que ustedes lo vean, atributo valor fijo. ¿Sí? La consulta 1 y en la consulta 2 vemos el mismo resultado. En este caso con right joins y en este caso con left joins. Bien. ¿A qué se debe esto? Podemos escribir lo mismo utilizando right joins que utilizando left joins. Si bien el uso de los dos es equivalente en funcionalidad, ambas consultas devuelven el mismo conjunto de resultados sin ningún inconveniente, puede ser, para la mayoría, de hecho lo es, más sencillo escribir un left join y entender qué tabla
es la que trae todos los registros, sobre todo cuando hay una combinación de inner y left join, suele ser más fácil que una combinación de inner y right join. Lo importante de que puedan escribirse ambos de la misma forma es que nosotros, en primer lugar, por una simplicidad en el desarrollo y en la comprensión de nuestros futuros compañeros que vayan a mantener el código, es no mezclar los dos, es decir, utilizar right o utilizar left. Dentro de lo posible, evitar la combinación de ambos, ya que hace mucho más difícil comprender la consulta. A su vez, aunque un left join ya de por sí es más lento en general que un inner join, debido a esta situación donde debe buscar estos registros que no coinciden, empíricamente hablando, el right join es mucho más lento que un left join. Entonces, si bien funcionalmente dan el mismo resultado, al utilizar conjuntos de datos realmente grandes, la diferencia entre left y right join empieza a notarse en cuanto a performance. El optimizador no siempre encuentra una heurística tan buena al utilizar los right join que los left join. Si bien se supone que deberían ser iguales, la práctica nos indica que no siempre son iguales las operaciones. Bien, esto termina con lo que es left y right join y a continuación vamos a incluir un pequeño video con un uso particular del join que nos indica simplemente una condición que no es de la clave foránea en el uso de join. Así que hasta la próxima.